Vamos a dar iniciación a nuestra segunda clase del Seminario de Salvación. Vamos a empezar a introducirnos con un tiempo de oración para pedir a Dios que en el caso mío como maestro me dé la sabiduría necesaria para que cada uno de ustedes quede en esencia con la palabra que necesita quedar, e igual que a cada uno de ustedes como alumnos queden con el conocimiento que necesitan quedar en este tiempo de enseñanza de esta parte 2 del Seminario de Salvación. Vamos a colocarnos en las manos del Señor y vamos a pedirle a Dios sabiduría. Padre, estamos en tu presencia en este momento, te estamos dando gracias, te estamos dando gloria, honra y alabanza. Estamos pidiendo de parte de ti, Padre amado, que en este tiempo de enseñanza estés presente en esta aula de clase, a través del espíritu de sabiduría y de conocimiento, que tu mano y tu gloria sea sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida de cada uno de los estudiantes, para que todo lo que se estará enseñando en este tiempo de enseñanza sea aprovechado en el máximo. Lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así, de esta manera vamos a dar iniciación a nuestra clase número 2, que hoy, pues, de manera definitiva vamos a ir entrando de una manera contundente en la definición del término salvación. Nosotros vamos a iniciar con este primer módulo de enseñanza que titulamos Manual de Salvación, en el que encontraremos 7 unidades que de manera integral nos enseñarán a través de la metodología bíblica el plan de salvación diseñado por Dios para alcanzar a las personas que se encuentran perdidas como consecuencia del desconocimiento de su palabra. A la vez, proponemos un cuestionario al final de cada unidad, el cual deberá ser resuelto para seguir adelante con el estudio de este material hasta llegar a su conclusión. La evaluación de cada una de las unidades ha sido diseñada con el fin de evaluar y afianzar el conocimiento de los principios bíblicos que hemos aprendido en cada una de las unidades. Con esto yo quiero decir a cada uno de los estudiantes en este día que va a ser muy importante que nosotros hagamos las evaluaciones que se piden desde la escuela, porque eso nos va a ayudar a entender a cada uno de nosotros en dónde está nuestro conocimiento con base a lo que hemos estado escuchando, con base a lo que hemos estado estudiando. Si por una razón u otra usted no pudiese hacer esa evaluación, entonces usted va a esperar lo que sea necesario, ya el maestro local mirará cuánto será lo que usted pueda esperar hasta usted entregar esa evaluación, porque va a ser absolutamente importante. Como escuela, nuestro desafío es que todo el que estudie con este material sea transformado de manera integral, que su vida sea cambiada en todas las áreas, que su conocimiento acerca del plan de Dios para su vida sea ampliado, que la visión hacia los necesitados reciba el toque divino de parte de Dios para que se pueda comprometer a trabajar en la gran comisión que el Señor dejó como mandato a todo creyente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros vamos a ser entrenados, todos los que estamos haciendo esta clase, en principio para que hayan cambios absolutos en nuestras vidas. O sea que el plan de salvación se va a consolidar en nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos que ser claros, la palabra de Dios dice que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra nos mueve a ser libres, nos mueve a libertad, y una de las cosas que se busca a través de este seminario es justamente eso, que el que lo esté estudiando en principio sea afirmado, sea afianzado en el conocimiento de la palabra de Dios en dirección a lo que tiene que ver con la salvación.
Ahora, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en la medida en que cada uno de nosotros esté claro en ello, se va a volver una persona muy importante dentro del ministerio que el Señor ha establecido en esta tierra y el mandato que Él ha hecho a cada uno de nosotros, y es el de que nos volvamos obreros en su reino, ayudándole a mucha gente a encontrarse con Cristo Jesús a través de entregar sus vidas a Él y pasar como consecuencia a ser parte de los que serán salvos. Cuando hablamos de salvación, encontramos en la Biblia que el plan de Dios fue absolutamente integral. Dios, en el momento de diseñar el plan de salvación, tuvo en cuenta hasta el más mínimo detalle. Es por esto que el término salvación lo tenemos que hacer extensivo hacia todas las áreas de la vida del ser humano. Para entender esto más fácil y sacar el mayor provecho, dejémonos guiar por lo que se describe a través de este término en hebreo y en griego, que es en donde encontramos la raíz etimológica de la palabra salvación. Qué importante, porque cuando nosotros empezamos a profundizar en esta palabra, teniendo en cuenta que viene de un idioma polisémico, que quiere decir que de una palabra se derivan muchísimas enseñanzas, y teniendo en cuenta que cuando se habla de salvación se habla de la doctrina primaria, de la doctrina que el Señor Jesucristo vino a enseñar para a través de esta doctrina empezar la salvación de la gente y con ello la institución de su iglesia. Ahora, al nosotros mirar esto, nosotros tendríamos que decir que la palabra salvación, que en principio ha sido aplicada por muchas enseñanzas y quizás instituciones o iglesias, únicamente como para que el alma sea salvada de ir al infierno, que a mi juicio es lo más importante, porque uno puede llegar a tener muchas cosas en este mundo, pero si se pierde el alma, si el alma se condena, pues todo lo que uno consiga en este mundo definitivamente no va a servir para nada o no va a servir para mucho, a más que de pronto dar comodidades mientras que uno esté viviendo en esta tierra. Entonces, por eso es bien importante, y vuelvo a esta lectura donde decimos que para entender esto más fácil y sacar el mayor provecho, vamos a dejarnos guiar por lo que se describe a través de los idiomas antiguos acerca de la salvación. En principio, la salvación en hebreo se describe con la palabra yesque, y es igual a decir auxilio, victoria, triunfo, prosperidad y socorrer, y en el griego se describe con la palabra sotera y es igual a decir rescate, seguridad, liberación, libertad y salud. Con estas definiciones encontramos que cuando la Biblia habla de salvación, habla de un ramillete de bendiciones que al conocerlas le vamos a poder sacar mayor provecho a lo que Dios ha querido hacer a favor nuestro al introducir el plan de salvación a este mundo. Qué importante nosotros poder definir esto de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando tenemos en conjunto cada una de las definiciones de la palabra salvación en los lenguajes antiguos, que es de donde a nosotros nos llega este término, entonces vamos a poder entender que Dios, a través de querer salvarnos a nosotros, está diciendo muchas cosas y está dejando desplegado un mundo de enseñanzas que en el momento en que nosotros las entendamos y las pongamos en práctica, entonces vamos a encontrar cuán beneficiosa es la salvación para la vida de una persona. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros lo entendemos, entonces vamos a mirar cómo ella se hace extensiva hacia todas, absolutamente todas las áreas de la vida del ser humano. Por eso es importante entrar a resaltar cosas que me parece a mí
que son de suma relevancia, que si no se resaltan, entonces uno queda como que sí es salvo de ir al infierno, pero entonces esa salvación no le alcanza a uno para vivir bien en esta tierra, y pareciera por lo que dicen las Sagradas Escrituras que el plan de Dios fue integral absolutamente, que cuando el Señor vino a salvarnos a nosotros, a arrancarnos de las garras del enemigo, entonces Él venía pensando en todas las cosas que tienen que ver con nosotros mientras que estamos en esta tierra, y a la vez en todo lo que tiene que ver con nosotros cuando nos vayamos de esta tierra. Entonces es importante que para iniciar esta parte debemos partir del hecho de conocer quién es el hombre, o a lo que en acuerdo con las Sagradas Escrituras encontramos que el hombre es la obra más grande creada por Dios, a quien ha dotado de voluntad o libre albedrío, le ha dado la capacidad de pensar, le ha dado la capacidad de razonar y le ha dado la capacidad de hablar y accionar, etcétera. O sea que cuando miramos nosotros, definitivamente el hombre no es un robot, el hombre es la máxima creación de Dios, lo máximo que Dios hizo y dicho por Él mismo, ha sido el hombre, ha sido a cada uno de nosotros. Ahora, en el proceso de la vida, nosotros hemos sido devaluados por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ver las cosas, por la manera como fuimos enseñados, en algún momento por conceptos religiosos, por cosas tradicionales, y el resultado final es que de una manera u otra nuestra voluntad quedó atrapada en las cosas que se producen a través del mundo en el que vivimos, y entonces el haber quedado atrapados allí, pues sencillamente nuestra capacidad, manera de pensar y razonar fueron dañadas de una manera u otra, y como consecuencia nuestra manera de hablar y de accionar. ¿Por qué? Porque Dios colocó eso en nosotros. Ahora, que eso esté colocado en nosotros quiere decir que eso sirve para bueno o sirve para mal. Si nosotros usamos mal la capacidad que Dios nos ha dado, pues sencillamente es muy seguro que no podamos salir bien, no podamos salir adelante. ¿Y cuántos de nosotros seguramente nos encontramos en este día bajo la conclusión de que las cosas no nos han podido salir bien o no nos han salido bien porque sencillamente en algún momento nos equivocamos en la forma de hacer las cosas, en la forma de querer conseguir las cosas, y como resultado hoy nos encontramos de pronto viviendo con pequeñas ruinas, quizás en pobrezas, quizás en escaseces, y de pronto afligidos y muchas cosas. Pero la realidad sea dicha, la palabra de Dios habla de todo esto, y cuando hablamos de salvación, Dios estaba interesado en todas estas áreas que Él en algún momento había colocado en nosotros. Al nosotros haber permitido que nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar hubiese sido de alguna manera dañada también por las cosas que vemos, por las cosas que oímos, pues obvio que en la manera de pensar están todas las cosas que uno termina haciendo, y es la realidad, y es lo que Dios sabe, y como consecuencia de eso, pues entonces el Señor introduce el plan de salvación. Y vuelvo y digo, y no me cansaré de decir, el plan de salvación que el Señor viene e introduce en esta tierra, lo trae de una manera integral para tratar todas las áreas de la vida del ser humano. Ahora, es importante que, de acuerdo a la enseñanza bíblica, el hombre que es la creación más grande e importante de Dios. El plan de Dios desde el inicio de la creación fue establecer su imagen y semejanza en Él, para que éste tuviese el dominio y el poder para gobernar sobre todas las cosas. Ahora, cuando nosotros miramos eso,
hay una realidad, y es que Dios nos dio el poder, Dios nos dio el dominio, Dios nos hizo el llamado y nos hizo la entrega de toda la creación y nos dio la capacidad para gobernar sobre todas estas cosas. Pero en realidad, cuando vamos y miramos las cosas como se ven en el mundo y como de pronto seguramente muchos de nosotros la hemos vivido, hemos encontrado que las cosas nos gobiernan a nosotros a través de gamas espirituales que no a veces ni se identifican. Por ejemplo, la soberbia, por ejemplo, el orgullo, a veces ese deseo codicioso de tener más de lo que se puede tener de momento nos ha llevado a hacer malas decisiones con nuestras vidas. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque hemos perdido la capacidad de gobierno con la que Dios nos colocó en esta tierra en su principio, y eso sucede a causa del pecado que en principio lleva el alma al infierno, que seguido a ello pues le roba todos los derechos a los que cualquier persona que llegue a este mundo tiene esos derechos, pero los pierde como consecuencia de sus malas decisiones. También aparte de esto decimos acá en la lectura, aparte de esto, Dios colocó en el hombre la necesidad de ser absolutamente dependiente de Él, y en esta condición le otorgó la sensibilidad que lo lleva a amar, a adorar y a glorificar su nombre, colocando en él la capacidad de vivir en comunión con su Creador. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué razón? Porque en la medida que Dios coloca eso en nosotros, que coloca esa capacidad en nuestra alma, que nosotros podemos entender de manera clara que el Señor ha colocado esa sensibilidad en nosotros, y que esa sensibilidad nos lleva a amarle a Él, nos lleva a adorarle a Él, nos lleva a glorificar su nombre. Pues también tenemos que pensar que muchos de nosotros nos apartamos de esa realidad, y no vamos a decir que odiamos a Dios, pero muchas veces no lo tuvimos en cuenta en las decisiones que hicimos con nuestras vidas, y seguramente en nuestro diario vivir con Dios ni nos comunicábamos, teniendo en cuenta que uno se comunica con Dios a través de la oración y Él se comunica con uno a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, sin conocer el Evangelio, desde luego, sin conocer lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, pasamos tiempos largos, tiempos prolongados, sin encontrarnos con Él a través de un tiempo de oración, porque no sabíamos orar? De pronto tendríamos alguna clase de metodología enseñada por la tradición, y a través de rezos, a través de repeticiones de rezos, tratábamos de encontrarnos con Dios y creíamos que nos encontrábamos con Dios, pero el resultado final era que no era de esa manera. Ahora, ¿por qué de esa forma? Porque fuimos mal enseñados, porque no fuimos enseñados. Las razones pueden ser muchas, pero hay una realidad en todo esto, y es que hoy somos parte del cuerpo de Cristo Jesús y necesitamos conocer las verdades absolutas de las que hablan la palabra de Dios, de las que habla nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras, y esas verdades absolutas nos van a llevar a nosotros a descubrir de manera clara lo que Dios ha querido hacer con nosotros, cuál ha sido el interés de Dios a favor de nosotros, a favor de su creación, que como dije antes, somos la máxima creación del Señor. Por encima de todas las cosas está la creación nuestra, o sea, lo que Él hizo para que nosotros hoy seamos lo que somos, seres inteligentes, en donde la sabiduría tiene un espacio, en donde el conocimiento, la ciencia, la capacidad de desarrollarse en esta vida, hay un espacio para ello, porque Dios lo dejó en nosotros. Ahora, todo esto se consigue en la medida en que uno accede, en la medida en que uno entra al plan de salvación. Ahora, ¿por qué? Porque el plan de salvación es algo absolutamente integral. Entonces, si nosotros analizamos, nosotros tendríamos que decir de manera, diría yo, que muy puntual, que para aplicar ese plan que Dios diseñó para salvar
al mundo, para salvar a la gente de, pues que creo yo ya nosotros hemos pasado esa primera parte del proceso en donde por haber creído en el Señor Jesucristo, por haberlo confesado o haber confesado con nuestra boca que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, que también es nuestro Salvador y que lo tenemos claro, que lo reconocemos como nuestro Señor porque estamos dispuestos a hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer para agradarle a Él, para agradarle a nuestro Dios, que lo reconocemos como nuestro Rey porque estamos claros y conscientes que Él es nuestro proveedor, que Él es el que está liderando nuestras vidas, que Él es el que lidera sobre la iglesia, y lo reconocemos como Salvador porque sabemos también que Él fue a la cruz del Calvario y entregó su vida a cambio de la nuestra y que como consecuencia de ello, entonces nosotros somos salvos. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, definitivamente ya hemos dado el primer paso, y ese primer paso lo hemos dado todos los que estamos haciendo esta clase, y como consecuencia de eso, pues yo creo que este primer paso, valga la redundancia que hemos dado, nos ha abierto la puerta para entender, para estudiar, para pedirle a Dios que nos dé sabiduría y a través de ello poder entender cuál ha sido el propósito que Dios ha tenido al colocarnos en esta tierra, porque definitivamente si nosotros no descubrimos ese propósito que Dios ha tenido con nosotros al colocarnos en esta tierra, vamos a pasar por acá sin pena ni gloria, no vamos a hacer nada de lo que realmente debiésemos hacer con nuestras vidas, y no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué nos colocó el Señor o por qué nos colocó en esta tierra. Y claro está que todos los que estamos colocados por Dios en esta tierra, que somos todos los seres humanos, definitivamente hay un propósito de parte de Dios para ello. Por eso estamos aquí. Ahora, el punto es poder descubrir cuál es ese propósito, qué intención tuvo Dios en el momento en que usted, en que cualquiera de los que estamos en este lugar, cualquiera de los que van a estar haciendo esta clase, cuál fue el propósito, cuál fue la intención de Dios con nosotros acá, porque el propósito podríamos decir en principio que para todos sea el mismo, que hagamos parte del cuerpo de Cristo, pero igual seguramente que en cada uno de nosotros hay propósitos de parte de Dios. En base al poder de Dios hay propósitos diferentes, o sea, Dios a algunos nos ha dado unas responsabilidades, a otros otras, y en la medida que nosotros cumplimos con esas responsabilidades o que podemos cumplir con esas responsabilidades, vamos a llegar al propósito que Dios ha tenido con nosotros al permitirnos llegar a esta tierra. Ahora, dentro de todo esto, pues pienso yo que en el momento de la creación, que uno lo ve muy puntualmente en las Sagradas Escrituras, uno ve que Dios colocó un ser tripartito, y aquí pues sí quiero que entremos, diría yo que un poco más adentro de esto que tiene que ver con los propósitos de Dios y a su vez los estorbos que muchas veces el enemigo trae a las áreas que hacen parte de nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento de la creación del hombre, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 y entre otros pasajes bíblicos en Hebreos capítulo 4 verso 12, Dios crea una criatura tripartita que consta de espíritu, alma y cuerpo, partes estas que tienen funciones específicas y diferentes la una de las otras en el desarrollo del diario vivir del hombre aquí en la tierra. De manera muy básica, definamos las funciones y características o las funciones que caracterizan, dicho de mejor manera, cada una de estas partes que conforman lo que sabemos es la máxima creación de Dios. Ahora, miremos nosotros que en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor
Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo en esta carta que escribe para la iglesia en Tesalónica está diciendo de una manera clara y contundente que nosotros en la creación de Dios, en nuestra humanidad, nosotros tenemos un cuerpo y dentro de ese cuerpo hay una alma y adentro de ese cuerpo también hay un espíritu. Y es a lo que llamamos que somos la creación de Dios, que somos unas criaturas creadas en principio tripartitas. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Ahora, hay algo muy, muy interesante en la medida que uno estudia las Sagradas Escrituras, y es que cada una de estas áreas puede ser afectada o pudo haber sido afectada en la vida nuestra a través de situaciones diferentes, afectadas obviamente por el enemigo, a través de situaciones diferentes. Por ejemplo, la vida espiritual de una persona, el enemigo la afecta a través del pecado, a través de las cosas incorrectas, desde luego, y ¿cuál es el resultado de esto? Que la aparta de Dios, aparta a la persona de Dios. La persona cuando está haciendo alguna clase de cosa que sabe que no es buena, porque Dios colocó en nosotros la conciencia, o sea, en nosotros hay algo de parte de Dios que sin ni siquiera conocer las Sagradas Escrituras, sin ni siquiera saber lo que la Biblia dice con relación a nosotros, con relación al pecado, con relación a las cosas malas que abundan alrededor nuestro, que abundan en el mundo, sin ni siquiera saber que la Biblia dice eso. Cuando nosotros hemos hecho algo incorrecto, cuando nosotros hemos hecho algo que sabemos que no está bien, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos incómodos con nosotros mismos, y la realidad es que nosotros nos sentimos lejos de Dios como consecuencia de lo que hemos estado haciendo en su momento o lo que estemos haciendo. Nosotros logramos definir adentro de nosotros que hay cosas que definitivamente no están bien. Y eso que nosotros sabemos, lo sabemos no tanto por la enseñanza bíblica, porque quizás muchos de ustedes, quizás muchas personas hemos tenido la experiencia de que sin necesidad de que nos enseñasen que ciertas cosas eran malas, cuando se hacían sabíamos que estábamos haciendo mal, sabíamos que de alguna manera estábamos ofendiendo a Dios, estábamos ofendiendo a la sociedad, y el resultado final fue que resultamos apartándonos inclusive hasta de nuestra propia familia a consecuencia de las cosas que sabíamos no estaban bien hechas. Ahora, eso hace parte muy de la parte espiritual de la vida de una persona. Cuando usted llega y analiza por la parte almática pasa lo mismo. ¿Cuántas veces una persona de pronto ha sido afectada almáticamente, de pronto su alma ha sido afectada de manera incorrecta por malas decisiones que la persona ha hecho, y encuentra que definitivamente si se fuese de este mundo definitivamente no iría con Dios? Y estamos hablando de personas que no conocen de la palabra, estamos hablando de personas que ni siquiera han ido a una iglesia, pero saben que las obras que están haciendo no pertenecen a la piedad, y como consecuencia están claros de que si se fueran de este mundo, pues no irían a estar con Dios, porque todo mundo sabe, o por lo menos acá en las áreas donde nosotros vivimos, casi todos nosotros sabemos que hay un Dios y que hay un diablo, que hay un cielo y que hay un infierno. Lo que pasa es que no se vive en acuerdo a la realidad de que un día sí nos vamos a ir de este mundo y alguno de esos sitios nos espera. Entonces, pues nos espera, y lo más tremendo es que no solamente uno de estos sitios va a ser nuestra morada, sino que no nos preparamos para ir al cielo. Ahora nosotros nos estamos preparando para ello, como consecuencia de que alguien nos pasó el mensaje de salvación, lo creímos y hoy estamos en la iglesia, y pues no solamente en la iglesia, sino preocupados por hacer esta clase, que como les dije, en el proceso del desarrollo hasta acá, esta clase está buscando metas, y entre otras es
que lo que nosotros necesitemos pedirle a Dios que transforme en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que sea transformado. ¿Para qué? Para nosotros estar absolutamente seguros de que efectivamente sí somos parte del reino de Dios, sí estamos haciendo las cosas en acuerdo a como la palabra de Dios nos lo enseña, sí estamos en ese propósito de mejorar en todas las áreas. ¿Por qué? Porque son muchas las personas que de pronto quieren hacer las cosas bien, de pronto quieren vivir sus vidas bien y encuentran que adentro de sí hay como órdenes que impiden que uno termine por hacer lo que uno quiere hacer. Y eso que a veces pasa, pues no pasa porque tenga que pasar, eso pasa porque a veces, o creo yo que ni siquiera la palabra correcta es decir a veces, sino porque siempre en esas personas hay ataduras que no han podido ser arregladas, hay situaciones que no han podido ser arregladas y entonces están viviendo atrapados en traumas, están viviendo atrapados en resentimientos. Entonces ahí vamos a áreas que Dios quiere salvar a través del plan de salvación. No solamente es salvar el alma de ir al infierno, sino también salvar el alma de la parte almática, ya esa parte almática que se define como emociones, de vivir bajo problemas traumáticos, bajo pasados que de pronto no ha podido borrar de su mente, no ha podido sacar de su mente. Sobre esos pasados Dios quiere trabajar también para sacarle de esas situaciones complicadas, de esas situaciones difíciles, y por qué no decir de salvarlo o sacarlo de resentimientos de pronto recibido por ofensas, por traiciones, por tantas formas o por tantas maneras que el enemigo ha utilizado para devaluar la máxima creación de Dios que somos cada uno de nosotros. También el Señor quiere trabajar la parte física, la parte del cuerpo, trayendo sanidad divina para que esas enfermedades que a veces afectan el cuerpo como consecuencia de la vida como la han vivido, de la forma como han vivido sus vidas, entonces que eso también sea trabajado, porque hay mucha gente que sencillamente su parte orgánica están bien en todo, pero no pueden dormir, a veces ni comer pueden, a veces no tienen sosiego, a veces están cautivos en las depresiones, a veces en las amarguras, a veces en los desengaños, aflicciones, etcétera, y todo el resultado es que han vivido sus vidas atrapados en un mundo de dolor, de angustias, amarguras, que están produciendo situaciones muy complejas y se están manifestando a través de enfermedades físicas. Dios, a través del plan de salvación, ha querido trabajar todas las áreas que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros, con la vida de cada uno de los que hemos creído en Él, y quiere trabajar con la vida de cada una de aquellas personas que no le conocen y que de hecho hoy nos hace responsables a nosotros de alguna manera de que esas personas también conozcan de Él, para que también tengan la oportunidad como nosotros hoy la tenemos de pasar de muerte a vida, de pasar de esa vida de disolución, de esa vida en donde no se vale, de esa vida donde las cosas no se pueden lograr o no se pueden alcanzar, pasar al punto de Dios en donde Dios, a través de trabajar la vida espiritual, a través de trabajar la vida almática, emociones, sentimientos, vida física y vida material, entonces le muestre a cada una de las personas que vale la pena dar el paso de creer en Cristo Jesús para entrar en la buena bendición que Dios tiene preparada para todos sus creyentes. Hoy nosotros tenemos la bendición de ser parte de esos creyentes. Hoy nosotros tenemos la bendición de ser parte activa de esos creyentes, y lo mejor de todo el asunto es que tenemos la bendición
de querer hacer las cosas que Dios ha comprometido o las cosas que Dios le ha dicho a la iglesia que debe de hacer, y es la de ir y enseñar esta palabra de salvación, ir y enseñar el evangelio a toda criatura para que todos tengan la oportunidad de acceder a la salvación y de poder vivir sus vidas sanas, de poder vivir sus vidas libres de todas las artimañas del enemigo. Con estas palabras yo quiero concluir esta parte de la enseñanza en el capítulo número 2, dejándoles dicho que ustedes van a tener la oportunidad de hacer la evaluación, de irse alistando para que el día que llegue el momento de la examinación final de estas 7 clases, usted esté muy claro. Y esté claro, no porque, no tanto por pasar un examen bien pasado ni nada de esto, que hace parte del currículo, pero que usted esté claro que todo lo que escuchó en principio lo está aplicando a su vida y ahora va a empezar a ayudarle a otras muchas personas a que conozcan al Dios que lo salvó a usted, al Dios que le ha dado una nueva oportunidad de vida, porque su vida espiritual ha sido trabajada por ese Dios todopoderoso, le ha dado una nueva oportunidad de vivir bueno, porque le ha quitado, le ha arrancado traumas, lo ha salvado de la vida traumática, lo ha sacado de la vida traumática, lo ha hecho libre de la vida traumática. Yo sé que en la próxima clase o en la clase número 3 vamos a tener mucho de qué hablar acerca de esto, porque esa clase está dedicada justamente a eso, cómo la palabra salvación, cómo la doctrina de la salvación nos puede ayudar a nosotros a ser sanos, a ser libres, a vivir la vida en la dimensión que Dios tiene preparada para su iglesia, cómo la palabra salvación se hace extensiva a todas las áreas de la vida de una persona, a la vida espiritual, a la vida emocional, a la vida sentimental, a la vida física y a la vida material. Yo creo que en esa próxima clase usted va a estar aprendiendo muchas cosas o va a estar recordando muchas cosas según sea el caso, y esas muchas cosas que usted va a estar aprendiendo o recordando, si usted las coloca en práctica para su vida va a tener un cambio absoluto, un cambio fulminante de actitud, de cómo hacer las cosas, de cómo vivir en esta vida, para no solamente vivir bien usted, sino que viva bien todos los de su casa y todos puedan ser del agrado de Dios, y todos, absolutamente todos los de casa puedan proceder al arrepentimiento, como dicen las Sagradas Escrituras, como consecuencia del testimonio que usted estará mostrando a cada uno de ellos. Entonces nos despedimos con esto diciendo que le damos gracias al Padre, le damos gracias al Hijo y le damos gracias al Espíritu Santo por la oportunidad de compartir este tiempo de enseñanza con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde, y entonces nos vemos en una próxima oportunidad.